Con asombro y respeto me postro hoy. Eres Rey, Señor, por la eternidad. Jesús, eres el Señor. Por tu gracia te alabo y las gracias te doy, pues llevaste la cruz por mí. Y me muestras tu gracia una y otra vez. Suficiente tu gracia es. Por tu gracia te alabo y las gracias te doy, pues llevaste la cruz por mí. Y me muestras tu gracia una y otra vez. Suficiente tu gracia es. Y me muestras tu gracia una y otra vez. Suficiente tu gracia es. Suficiente tu gracia es. Suficiente tu Bueno, suficiente tu gracia es. Qué hermoso. Bueno, hermano Gregorio, gracias por aceptar la invitación de acompañarnos esta noche. Que el Señor le bendiga y bienvenido. Buenas noches para todas, hermanas. Muchas gracias. Para mí es un privilegio poder estar aquí en medio de hermanas tan estudiosas, tan laboriosas, que tengo entendido que han estado estudiando bastante este año y bueno, es un reto muy grande poder estar aquí con ustedes. Bueno, el tema que las hermanas me mencionaron, la hermana Melba, es referente a falsas enseñanzas que debemos cuidarnos el día de hoy en la iglesia. Pero no solamente el día de hoy, sino que pues, siempre ha estado. Realmente tenemos que ser conscientes que el Señor advirtió mucho de las falsas enseñanzas. Aún el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, allá en Hechos 20, recuerda cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, y él les dice así con tristeza que después de su partida, dice, yo sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En estos días analizaba eso y yo decía, oiga, ¿y dónde están los lobos rapaces en nuestras asambleas? ¿Cómo, eso cómo se da? ¿Cómo se da si dice que aún se levantarán de entre nosotros? Yo creo, pues, y pensaba, meditaba, gracias a Dios, que en nuestras asambleas no es que seamos lo último, pues, no somos la última Coca-Cola del desierto, ni mucho menos, no creer que somos los mejores, pero sí pienso que hay un filtro muy especial, muy bueno para que ayuda a evitar eso. Uno de ellos es, por ejemplo, que para alguien darle la palabra o que predique un domingo, tiene que ser alguien bien conocido entre las asambleas. No es que alguien llegó y de una ahí mismo se pone a predicar. Como sucede, sí conozco de denominaciones donde hacen eso. Pues, y de hecho, por ejemplo, yo que trabajo en el ministerio de Maús y que varias denominaciones o iglesias trabajan con los cursos, y a veces he ido así a entregar diplomas, pues a motivar el estudio de los cursos, y los pastores una van diciendo, bueno, y quiere compartir, quiere predicar hoy, quiere compartir la palabra hoy. Y yo digo, si apenas me conocen, si hace unos meses que estamos trabajando, bueno, ha habido esa confianza, pero
pero pienso que es algo que ellos no tienen un filtro así, pues pienso que es sano, que cuando alguien llega no de una se le pone el púlpito o así de un momento a otro. Normalmente un hermano que llega hay tiempo de confianza y de conocerlo y todo eso, y yo creo que eso ha ayudado mucho. Sin embargo, no falta que alguien llega, a veces llegan personas de otras congregaciones, a veces personas que vienen de denominaciones y pues vienen a congregarse con nosotros, sea por asuntos de cambio de ciudad, asuntos geográficos, o porque tuvieron un problema allá y llegan a nuestras iglesias. Me imagino algunos han tenido esas experiencias. Entonces ahí a veces vienen con algunas enseñanzas muy distintas a lo que nosotros hemos practicado a través del tiempo, en lo que conocemos de las asambleas de los hermanos. Hablar de este tema de falsas enseñanzas, hermanas, pues es muy amplio. La verdad que esto se puede comparar como lo que ustedes han escuchado quizá alguna vez de los billetes falsos. ¿Cuántos billetes falsos hay? Muchísimos. Y si nos pudiéramos a estudiar los billetes falsos que existen, no acabaríamos y no tendríamos tiempo para estudiar los billetes buenos, en este caso la palabra de Dios. Entonces creo que una cosa que tiene que primar siempre si queremos prepararnos para defender o para estar preparados cuando llegan falsas enseñanzas a nuestra puerta o nuestras iglesias, a nuestros grupos de jóvenes, de damas, de hermanos, es conocer bien la palabra de Dios. Yo creo que eso es fundamental, y más que hablar esta noche de falsas enseñanzas, una motivación, hermanas, a lo que ustedes vienen haciendo constantemente, estudiando la palabra de Dios. Y me parece fenomenal, excelente lo que ustedes están haciendo de estudiar la palabra así sistemáticamente, por libros, mirando el panorama de la Biblia completa, porque la Biblia hay que verla completa, para mirar el contexto de por qué se escribió, por qué se hizo de esta forma. Entonces, me parece que eso es importante para nosotros, para cada uno de nosotros, poder tener una defensa, y es conocer la palabra completa. Entonces, ánimo con eso, hermanas, gran labor. Y quiero empezar con un versículo muy conocido en el Evangelio de San Juan. Son palabras del Señor Jesús mismo en el capítulo 5. El mismo Señor Jesús está hablando, versículo 19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Sí, cuando el Padre cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, dice que vino a mostrarnos al Padre, y era mostrarnos a Él mismo. Entonces, queremos conocer más del Padre, de Dios, conozcamos más del Señor Jesucristo. Y el versículo 39, entonces en ese discurso él mismo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, aunque son versículos muy conocidos, pero vale la pena. Queremos saber de Dios, aprendamos del Señor Jesucristo, de la verdadera enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Pues escudriñando las Escrituras. Sí, eso es fundamental, y eso no puede cambiar. Sin embargo, claro, hay algunas cositas que uno puede saber, cosas como algunas cosas que uno dice: oiga, ¿y esto dónde está? O algunas, digamos, algunos billetes falsos. Y las hermanas, por ejemplo, en un listado que me envió la hermana Melba, decían sobre qué de esta enseñanza de visualizar lo que uno quiere o lo que uno desea tener. Sí, hay personas que enseñan eso, que para uno tener algo hay que visualizarlo. Métaselo en la mente. Como algo psíquico que yo lo quiero tener, quiere que sus hijos sigan al Señor, entonces
piénselo, póngale siempre como esa mente positiva. ¿Quiere un viaje? Como piénselo, analícelo, visualícelo y usted está allá. Visualice esa casa que quiere tener o visualice ese trabajo que quiere tener. Igual, hermanas, cuando usted mira eso, por ejemplo, una pregunta o le vienen con eso de que hay que visualizar, ¿qué podemos decir en cuanto a la palabra? Cuando usted va conociendo la palabra de Dios, va a encontrar que eso no se encuentra, que no encontramos un lugar de un personaje bíblico o un mandamiento donde el Señor diga que hay que visualizar ciertas cosas, ciertas situaciones. Más bien, miremos lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Dice 4:11. Y él mismo constituyó, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Entonces hay unas artimañas del enemigo que quiere como enfrascarnos aún en nosotros mismos, como si hubiera cierto poder en nosotros. Aunque he escuchado esto, que si quieren crecer, si usted quiere ser un líder o un pastor, visualice lo que usted quiere llegar allá. Usted quiere ser un profeta, visualice lo que usted quiere llegar allá y Dios le va a conceder ello. Pero no es la enseñanza que notamos en la escritura. Más bien, lo que vemos aquí es que el Señor mismo, a través de hermanos, a través de hermanas, a quienes ha dado dones, ¿sí? A unos que profetas, evangelistas, pastores, maestros, y eso pues ubicado correctamente dentro del tiempo de la iglesia hoy día. No tenemos tiempo para hablar qué es profetas y pastores y apóstoles hoy día. No es lo que a veces se escucha en algunas iglesias, sino que es dentro de la parte bíblica, ¿sí? A esas personas usadas por el Espíritu Santo con la palabra de Dios ha puesto el Señor en la iglesia para ayudar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. En otras palabras, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Estudiando la palabra de Dios, dejándonos ayudar unos a otros, ¿sí? Hermanos, hermanas que a veces nos aconsejan, que nos animan, que nos alientan, ¿sí? Estudiando, así como usted lo hacen en grupo, es una forma que estamos creciendo y no es tanto de un asunto de visualizar. No voy a entrar en detalles de esos temas de qué es visualizar y todo eso, porque realmente pues nos va el tiempo si hablamos de todo ello, pero así a grosso modo les puedo decir que consultando un poco existe es como ese muchas veces de visualizar cosas materiales y a veces aún hasta cosas espirituales, pero es como si fuera un poder mental, lo cual la Biblia no habla de ello. Entonces, sencillamente, cuando llegan estas cosas, decimos, venga, eso está en la Biblia, está en el contexto correcto. Ah, pues si está en la Biblia, lo creemos y está en el contexto correcto. Si es un versículo sacado fuera del contexto, si es algo que no está en la Biblia, si es por como dicen algunos, por testimonios o por experiencias que la gente cuenta, no, es que yo hice eso, yo visualicé y mira, eso me resultó. Yo visualicé que yo iba a vivir en esa casa y ahí estuve resultando en esa casa. Pues la misma palabra nos dice que si alguien viene a nosotros con otro evangelio, con otra palabra que es diferente a lo que está en la Biblia, pues incluso la Biblia le llama fuertemente
anatema, que es maldito. Si es algo que no está en la escritura, entonces es una falsa enseñanza. ¿Sí? Si no está en la escritura, por más experiencia que tenga, ¿sí? Por más que lo vea, ¿sí? Es es fuera de la palabra de Dios. ¿A quién le queremos creer? ¿A las experiencias o a lo que dice la palabra de Dios? Y claramente nosotros tenemos que saber que tenemos que creer por la palabra de Dios. Así aparezca un super apóstol o lo que sea, o un super hermano muy espiritual, pero diga, visualicé tal cosa y se me concedió. No, hermanos. Pues es que el mismo apóstol Pablo a los Gálatas dice que cuando aún si un ángel, usted imagina si un ángel viene, le aparece a uno, uf, cosa tremenda. Yo he pensado en eso y imagino uno por ahí en la noche o no sé, mirando a veces que tiene esas noches de que no duerme bien y mirando para el techo y se le aparezca un ángel y le diga alguna cosa, uno queda muy sorprendido. Pero de la Biblia dice, si le dice ese ángel o el que sea, le dice algo diferente a lo que está en la palabra de Dios, no puedo hacer caso porque va en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esa es una de las cosas que realmente tenemos que desechar, el de este asunto de visualizar. Esto va muy unido a otras dos preguntas, ¿sí? Y luego que termine estas tres juntas, la de visualizar y estas dos que vienen, pues no sé si tendrá más preguntas al respecto, pero estas dos también las uní y es declarar, ¿sí? Que hay algunos que dicen yo declaro, declárelo hermanita, declare que está enferma, perdón, que está sana, que no está enferma, ¿sí? Porque no, difícil declararse uno enfermo, pero declare que usted ha sido sanado. O también va relacionada con otra pregunta que hicieron, la palabra que tiene poder, ¿sí? Que hay uno que dicen es como que la palabra tiene poder, que es que si dices algo con autoridad, entonces se va a hacer porque esa palabra tiene poder. Entonces son casi esas tres van relacionadas. ¿Y van relacionadas por qué? Porque tienen que ver conmigo. Es como si yo tuviera un poder sobrenatural, tanto si visualizo, si declaro o si digo una palabra como tal. ¿Sí? Algunos de los defensores de esta doctrina le atribuyen un poder sobrenatural a lo que decimos con nuestra boca. ¿Sí? Enseñan que yo debo confesar con mi boca las cosas que deseo y Dios me las concederá. Y afirman que si estoy enfermo, por ejemplo, que debo confesar con mi boca que no estoy enfermo, que entonces soy sano. Yo recuerdo una vez aquí con los cursos Emaús, hace unos años murió mi hermano, hace como 10, 15 años creo, y no había venido a trabajar durante unas semanas, entonces una semana creo, y una estudiante de una iglesia vino y me dijo, ¿por qué no estaban trabajando estos días? Entonces le conté que no, un hermano que había muerto y entonces estaba acompañando a mi familia y eso. Y yo, oh, qué lástima. Hermano, le faltó fe, le faltó oración. Sí, como si uno tuviera poder sobrenatural sobre la muerte. Sí, yo dije, no, pues era el momento de si el Señor se lo quiso llevar y todo eso, pero qué tal que el Señor quería escuchar su palabra, o sea, como que yo dijera algo y entonces el Señor iba a cambiar de actitud. Pues no es así, ¿sí? No es, de esa forma no enseña la palabra. La Biblia sí dice que debemos confesar algunas verdades con nuestra boca, pero no tiene que ver con la doctrina de la confesión positiva que estamos hablando. Por ejemplo, confesamos que Jesús es el Señor, ¿cierto? Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, ¿cierto? Eso sí, confesamos que Él es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, eso decimos. ¿Sí? También confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 5:9. Si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son las cosas que encontramos que a veces sí confesamos o que decimos con nuestra boca, pero no encontramos como esta situación de torcer el brazo de Dios con lo que nosotros decimos. No
no encontramos en la palabra de Dios apoyo a estos pensamientos. Más bien, sí hay promesas en la palabra de Dios de que Él está con nosotros en las dificultades, ¿cierto? Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos nos conforme a su propósito son llamados. Entonces uno pasa por una situación difícil, confiamos en el Señor, que estas cosas pueden ayudar para bien, pero no es tanto que yo declaro que esto se tiene que convertir en bien, pues ya la palabra lo dice. No es tanto el poder de mi palabra, es la palabra de Dios, esa sí es la que tiene poder. Entonces yo puedo descansar en la promesa que Dios ha hecho. Ahora, Él prometió que estaba en Mateo 28:20 también. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es algo que ya prometió. No es que yo me declaro protegido ya. No, pues el Señor está con nosotros. Él lo prometió. Ya está a nuestro lado. ¿Sí? Entonces, hay cosas que sencillamente es creer lo que la palabra dice, pero no tiene que ver con lo que yo estoy expresando. De hecho, incluso iría en contra de lo que dice, por ejemplo, Filipenses 4:6, que lo conocemos también de memoria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acciones de gracias. Y si fuera por nuestra palabra, porque el Señor dice que oremos, que llevemos nuestras plegarias delante de Él. Sí, iría en contra esta enseñanza de que yo declaro, cuando el Señor me dice es que yo le pida, que yo lleve mis peticiones y mis oraciones delante de Él. Sí, esta doctrina pues de la confesión o de declarar o de que mi palabra tiene poder, pues coloca a Dios bajo el mando de mis palabras. Es como que yo digo lo que tiene que suceder, por ejemplo, volviendo al caso de lo de mi hermano, de decir, no, declaro que mi hermano no está muerto, declaro que no va a morir, que ya está, y entonces como, Dios, tú decidiste una cosa, pero yo te digo que hagas otra. Y eso no está en la Biblia. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese es un punto clave en ese aspecto. En cuanto a declararse sano, por ejemplo, pues sabemos que si el Señor quiere, Él nos puede sanar. ¿Sí? Algunos enseñan que como somos hijos del Rey, entonces debemos vivir como príncipes, ¿cierto? Que no tienen ninguna necesidad de nada, entonces por eso solamente declare lo que usted es un hijo de Dios y que entonces usted merece vivir como un hijo de un rey y entonces los hijos del rey no tienen por qué estar pasando necesidades, lo que pasa es que le falta fe. Pero recordamos que en la palabra de Dios también habían hombres que tenían necesidad y por eso dice, clamen a mí, ¿no? Hay ansiedad y entonces llevemos esas peticiones delante de Dios. Él tiene cuidado de nosotros, pero no es para hacer lo que nosotros queremos. Sí, ellos también a veces argumentan que en Isaías 53, cuando dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces enseñan que los cristianos no podemos enfermarnos, que si usted está enfermo es que pronto le falta fe, ¿sí? Que si nos sentimos enfermos es porque de pronto no tenemos fe o nuestra palabra no ha declarado que usted no tiene por qué estar enfermo. Pero pues sabemos, vemos aún en el Nuevo Testamento de Pablo aconsejando a Timoteo un remedio casero del vino y muchos que fueron sanados y muchas situaciones de dificultades, de enfermedades, entonces no es en contra de falta o no es una señal de falta de fe. Sí, esa más bien una enseñanza que nos hace sentir como si fuéramos pequeños dioses que decimos qué hacer y entonces Dios lo hace, pero no sucede así, hermanos. Entonces, creo que pues no hay por qué estar, como le digo yo, como sujeto a estas enseñanzas que están en contra de la palabra de Dios. Me imagino que ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado en algunas ocasiones al estar trabajando con los cursos de Emaús en algunas de estas congregaciones.
y entonces notamos esas situaciones, pero realmente no está en la palabra de Dios. Por eso otra vez reitero la importancia de estar escudriñando. Entonces, terminando aquí estas tres inquietudes, la visualización, la declarar o que mi palabra tiene poder, no está en la palabra de Dios, más bien va en contra de lo que la Biblia enseña, de que dependamos es del Señor Jesús. ¿Sí? Dependemos de Él, clamamos a Él, llevamos nuestras cargas a Él. ¿Sí? Sí sacan versículos, algunos versículos de fuera del contexto, ¿sí? Pues no para estudiar esos textos, pero sí creo que hay uno como en Job 3, donde Job dice que lo que me temí me sobrevino. Entonces, mire, así ve, lo que usted le da temor, usted le da temor que una enfermedad, y entonces ahí le llegó. Usted tiene temor que se va a quedar sin plata, ahí le llegó, porque es que la palabra tiene poder. No, hermanos, no es de esa forma. Sí, lo que estaba diciendo Job ahí es contrario, por eso es importante mirar el texto. ¿Sí? Y hay otros. Bueno, hermanas, no sé si estas tres cositas quedaron más o menos entendidas, o si hay alguna inquietud, o aún si alguna de ustedes quiere aclarar algo también, hermanas, bien puedan. Más que tener una predicación hoy, quería como pues, hablar de estos temas, un conversatorio si fuera posible. Qué bueno, de verdad que excelente esa explicación, porque pues como usted, hermano, dice, habemos personitas que venimos de otra congregación y yo soy una de esas, y donde claramente nos enseñaban lo que usted precisamente esta noche nos está enseñando. De verdad, muchas gracias y bendiciones. Y bueno, y gracias al Señor que le colocó esta explicación tan bonita. Claro que ya tenía conocimiento de que esas cosas están por fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchas gracias, hermano. Ok, hermano. ¿Algo más para aclarar a este aspecto? O si queda alguna duda, pues al respecto, no sé si me hice entender bien con esta pregunta. Bien, si no, entonces pasamos a otras siguiente por acá. Tal vez esta también tiene que ver con la palabra de poder y es reprender al diablo. ¿Sí? Si nosotros tenemos esa autoridad para reprender las huestes de Satanás. Bien, lo que sí tenemos que tener claro es que la Biblia sí habla que tenemos una lucha espiritual. Sí, en Efesios 6, 10, ahí en adelante dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de las tinieblas. Voy a leer bien este versículo para no errar. Efesios 6, a ver, ¿dónde está? No me equivoqué. Se me fue como dicen la paloma. Efesios 6:12. Gracias, hermanita, sí, estoy, eso. Y desde en el 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, la fuerza está es en el Señor, no en nosotros. Entonces, por eso una cosa muy importante, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él es que tenemos somos fuertes. Y luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, eso sí tenemos que ser conscientes que hay una lucha espiritual, ¿sí? Una lucha que nosotros no alcanzamos a entender muy bien, pero que hay huestes de maldad alrededor. Sin embargo, la Escritura no nos manda como a enfocarnos en eso, sí nos advierte dónde está, pero yo no voy a ponerme a consultar
como las jerarquías de los demonios, que hay unos que son gobernadores y otros que algunos tienen una ciudad, entonces tiene un gobernador más importante y cada persona como que hay unos demonios de menor rango que están ahí detrás. Yo digo, es perder el tiempo, porque nuestro llamado es aprender más del Señor Jesús, sin ignorar, porque eso también es otra estrategia de Satanás, que ignoremos que Él existe y que la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que si le damos lugar, eso sí, ahí va a estar y ahí va a encontrar la entradita pues para hacer daño. En ese aspecto sí, pero no es como mi función o mi llamado a estar detrás cazando demonios o como cazafantasmas, o como algunos hablan, que regañando, gritando demonio, marchando, atando diablos y todo eso. No sé si han visto esas predicaciones a veces en la televisión. Una vez pasé por casualidad por un canal de esos y no, el tipo que brincando en la tarima y saltando y dando patadas y que te piso Satanás y yo no sé, y todo el rato en eso y la gente riéndose y gritando, y digo, pero ¿dónde está del Señor Jesús, de lo que somos llamados a aprender, a ver al Señor Jesús? ¿Sí? Entonces, algunos también muestran que, no, es que a veces las enfermedades son por espíritus o por demonios, y entonces por eso reprenden espíritu de enfermedad, que el espíritu de cáncer o el espíritu hasta de migraña o cualquiera veces pecado, que espíritu de alcoholismo, espíritu de lascivia, de fornicación, y a veces es justificando aún hasta nuestras malas prácticas, o sea, nuestra concupiscencia. Sí, yo soy el que soy lascivoso, soy el que soy rebelde, y entonces le estoy como más bien más fácil echándole la culpa al diablo, pues sin querer sacar al limpio el diablo, porque el diablo sí hace muchas cosas muy feas, y quiere dañarnos y desanimarnos y hacer muchas cosas, pero a veces pensar que detrás de todo eso es un demonio, cuando también la Biblia dice que cuando somos tentados por nuestra concupiscencia. Sí, claro que el diablo también está ahí ayudando a eso, pero nuestra concupiscencia es la que es seducida. Entonces, también es otra cosa como de tener cuidado de estar como detrás de demonios que hacen ciertas cosas, enfermedades y todas esas cosas, cuando tengo que mirar si yo estoy desmandándome, si no me he tomado los medicamentos, vivimos en un mundo pecaminoso donde las enfermedades son común y reales, porque estamos en un mundo lleno de maldad, y entonces un mundo lleno de maldad solo produce maldad, y entre ellas muchas de enfermedades que son consecuencia de ello. Entonces, hay dos extremos que debemos evitar en cuanto a Satanás y la lucha espiritual. Primero, ignorar sus maquinaciones. Y 1 Corintios 2, 10 y 11 nos habla de eso, y en Juan 10, 10 también. ¿Sí? Dice que no podemos ignorar ello. Si quiere, leamos por favor esa 2 Corintios 2, versículos 10 y 11, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros. Perdón. Estoy leyendo donde no es. Es 2 Corintios 2, 10 y 11. Hablando de una persona que había sido practicante del pecado, y que notamos en la primera carta que había sido reprendido. Entonces luego en la segunda carta el apóstol Pablo en el 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces sí, detrás de a veces de un pecado, de una rebelión y todo eso, está Satanás. Entonces hay que tener cuidado, no ignoremos las maquinaciones. Anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Esa es una de las cosas que tenemos que entender, no caer en ese extremo de ignorar que no, el diablo está por allá, no tiene ningún poder, ya fue, ¿cómo es? Castigado en la cruz o ya fue vencido. Sí, eso es cierto, pero la Biblia dice que este mundo entero está bajo el maligno, este sistema de pecado está controlado por Satanás. Entonces no lo ignoremos. Pero el segundo extremo es obsesionarse con Satanás, ¿sí? Que a toda hora es viendo al diablo en toda parte, ¿sí? Entonces, a toda hora le echan la culpa, pues, o le atribuyen al diablo cada situación, ya sea de enfermedad, ya sea de aún de pecados de nuestra propia concupiscencia, y entonces estamos hablando tal vez más del diablo que del mismo Señor, ¿sí? A veces me preocupa. Yo sé que, por ejemplo, en la cena, cuando recordamos al Señor Jesucristo, tenemos que recordar que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, quien venció la muerte y quien venció a Satanás. Pero a veces me preocupa que de pronto resultemos hablando más del diablo en el recordatorio del Señor Jesús que del mismo Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? La Biblia sí nos habla que tenemos que predicar el evangelio para arrebatar almas del infierno, porque Satanás quiere llevarlos, ¿sí? Todo ello, pero no encontramos como que nosotros también ejerzamos cierta autoridad sobre los demonios. Incluso en Judas, la carta de Judas, en el versículo 9, habla de que ciertas enseñanzas o incluso habla de los falsos maestros y todo eso, que hacían cosas que no eran conforme a la palabra y también indebidas, y entre ellas se encuentra este asunto de Satanás, incluso, versículo 9 de Judas, allá antes de llegar a Apocalipsis. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí vemos un pasaje muy claro, ¿sí? Yo no veo en ninguna escritura como el creyente que tiene que reprender a Satanás. No porque le tengamos miedo, porque es cierto, Cristo ya venció a Satanás y mayor es el que está en nosotros, Cristo, que el que está en el mundo, pero tampoco es nuestro trabajo. Es algo que el Señor el Señor Jesús fue el que recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo dijo allá en Mateo 28, 19, 18, antes de dar la gran comisión, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene la potestad, es el que reprende. Entonces aquí me parece muy bonito esto que dice que el arcángel Miguel incluso dijo, el Señor te reprenda, ¿sí? No profirió ningún juicio de maldición contra él, nada de esas cosas, sino el Señor te reprende. Versículo 10 dice, pero estos, de los que está hablando, de esos falsos maestros, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, ¿sí? Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Sí, qué triste, dice, es como diciendo, pobrecitos, se meten en cosas que ni aún no conocen. Es un campo que nosotros no nos corresponde, ¿sí? Entonces, algunos preguntarán, ¿qué hacer entonces con esto de cuando hay personas poseídas o que influencias satánicas? ¿Qué hacemos? Esto de echar fuera demonios. Hermano, este sí es otro tema, pero yo veo que el tiempo se nos está yendo o se nos fue. Entonces, a grosso modo, ¿qué hacemos? Una cosa clara que tenemos que tener claro, un creyente no va a ser poseído por un demonio, un hijo de Dios, ¿sí? Y hay muchas citas bíblicas por ello. ¿Por qué? Porque es que una de esas citas es en Efesios, donde habla que nosotros somos sellados, somos separados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y cómo va a morar el Espíritu Santo? O sea, si en mi cuerpo mora el Espíritu Santo, ¿cómo va a entrar a morar también un demonio? En ninguna manera.
Eso no puede ser. ¿Sí? En Corintios tiene también ahí qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué compañerismo, nada de eso. Entonces, si yo tengo a Cristo, yo estoy seguro que ningún demonio va a poder poseerme. Sí, sí va a molestar Satanás porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Externamente sí querrá reducirme, sí querrá asustarme, sí querrá hacer muchas cosas, pero internamente no. Ahora, un inconverso, influenciado por Satanás, sí, sí, aún hasta poseído por Satanás, pues la Biblia lo muestra en los evangelios, se ve claramente esos ejemplos. ¿Qué hacer? ¿Cómo ser libre una persona? ¿Cómo es libre una persona realmente del poder de las tinieblas? Recibiendo a Cristo. Realmente, si una persona está poseída por un demonio, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe entender? Conocer a Cristo. No hay otra forma. ¿Sí? Es si Cristo viene a morar en ese corazón que Satanás tiene que salir de allí, que cualquier demonio tiene que salir de allí, porque es la presencia del Espíritu Santo que tiene el poder y que allí no va a poder habitar. Pero si yo si pudiera hacer eso de sacarle un demonio a una persona y no se convierte a Cristo, ¿de qué sirve? Igual va a ir al infierno. Igual no, o sea, y aún hermanos que han tenido a veces situaciones así tan difíciles que han encontrado de esas personas, eso no lo puedo negar, no lo puedo ignorar, que han habido creyentes que tienen a veces, se han encontrado al momento de evangelizar a una persona, encontrarse con personas que han tenido pactos con el diablo, que han hecho cosas ocultas o que han trabajado en cosas ocultas y entonces se encuentran con esa barrera que realmente han sido influenciados o poseídos en alta manera por un demonio, por Satanás. La forma de que esa persona sea verdaderamente libre es que reconozca al Señor Jesucristo como Salvador, que el Espíritu Santo venga a morar en él y entonces él va a poder ser libre. Pero no encontramos en la escritura como un poder de atar demonios, de amarrarlos y todo eso, y que mientras yo hago algo para esa persona, no, realmente esa persona necesita es a Cristo. ¿Sí? No podemos ignorar que hay lugares en nuestro país aún, o aún en nuestras ciudades, en barrios donde personas practican la magia oculta, donde realmente han caído en campos oscuros de Satanás. Aún no podemos tapar con un dedo eso de que a veces los jóvenes que han jugado con eso de la tabla Ouija y otras cosas y han entrado en esos campos satánicos, que hay una influencia muy poderosa en ello. Pero para ello, la verdadera libertad la tiene es Cristo. Es el Señor Jesús el que reprende. ¿Sí? Si queremos que una persona sea libre, tiene que realmente conocer al Señor Jesucristo. De lo contrario, es muy difícil. Entonces, hermanas, no sé si me pude explicar ahí al respecto de este tema. Es un tema muy complejo, muy delicado porque tiene sus diferentes aristas, pero en conclusión podemos decir, es el Señor Jesucristo el que tiene el poder. Él lo puede hacer. Realmente nosotros tal vez tenemos que evitar es jugar con esas cosas que aún ni conocemos. ¿Sí? Cosas que aún nosotros desconocemos, que realmente tenemos que refugiarnos es en el Señor Jesús, conocerlo a Él. Y si encontramos a alguien una vez en una situación así, pues tenemos que mostrarles el Evangelio. Tenemos que mostrarles es al Señor Jesucristo, porque Él es el que los puede hacer libres. Hermanas, no sé si ese quedó o hay alguna inquietud más al respecto. Hermano, el silencio otorga, ¿no? Bueno, no sé, pero no me asusten, que pronto pueden resultar más confundidas que resolver el conflicto. Gracias, hermanito. Listo, hermanas. Que el Señor nos ayude cada día en esta área. Y bueno, ya son las 8:02. Amén. No sé, hermanas, me falta esto de los pactos, pero no sé, pues el tiempo. Entonces, Falta el tema de los pactos.
Sí, ese que fue otra pregunta. Una última pregunta Yo que creo que tengo. podemos terminarlo, hermano. Listo, Bien termino con pueda. este así rápidamente. Los Bueno, pactos de terminamos. prosperidad, ¿cierto? Esa es Sí, otra cosa bien eso es como importante, sí. popular o conocida, ¿sí? De que yo hago un pacto con el Señor, de que si yo, y se escucha mucho eso de los pactos, es más por lo de la parte económica, ¿sí? Si usted hace un pacto con el Señor, que usted ofrenda tanto, el Señor le puede bendecir con tanto o con tal cosa. Aunque suena como un poquito católico, parece como eso de las promesas del Señor Milagroso de Buga, pues parece que muchas congregaciones van pensando en eso, algo así similar. Si quiero tener algo, entonces debemos o comprar como si pudiéramos comprar el favor de Dios. Pero miremos lo que dice Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 18. Una escena allí también, creo que bien reconocidas. De un hombre que quiso hacer algo así, comprar el favor de Dios con dinero. Versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sí? Versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sí, tremendo allí como llama esta situación, es una prisión de maldad, porque realmente es como queriendo comprar el favor de Dios y el favor de Dios no se compra. Sí, se siembra también esta palabra de sembrar o pactar, que yo digo a Dios algo y entonces yo le prometo a Dios, Dios, yo te voy a dar esto porque tú me vas a bendecir. Otra vez es como si quisiera obligar a Dios que hiciera algo por mí cuando yo quiero. Realmente no sucede allá. Antes dices que pidamos a Dios, vengamos a Dios delante. Él conoce nuestras necesidades. Vamos a Él, digámosle a Él, pero no hay esto de que, tal razón de que esta situación, como que si yo doy algo en dinero, se me devuelve o se me multiplica. Sí, lo toman de allá de Corintios cuando dice que Dios ama al dador alegre y que el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también sembrará. Esos de los versículos más conocidos que usan para ello. Pero realmente lo que el Señor está diciendo es que Dios ama al que da de corazón y Dios sí tiene un cuidado. Yo creo que yo sí estoy convencido de que Dios tiene un cuidado el que le da a él no solo dinero, sino de su tiempo, de su dedicación, de su adoración. Sí, él ama eso. ¿Sí? Pero no es un asunto de una contraprestación, de que yo hago algo y él lo tiene que hacer por mí. Incluso aún con Abraham, en el Antiguo Testamento donde se usaban los pactos. ¿Usted recuerda? Voy a leer este pasaje, hermanos, así rápidamente. Yo cuando Dios hace un pacto con Abraham, pero ese pacto incluso no tenía que ver con Abraham como tal, ¿sí? Sino que Dios, ¿dónde es? Bueno. Capítulo 15, ¿sí? Dios dice que hace un pacto con él, pero la forma, incluso había una práctica como de hacer un pacto allá, y Dios le dice a Abraham que traiga unos animales, los partía a la mitad. Capítulo 15, versículo 10 dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves.
y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Bueno, todo eso, versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará aquí, y tú vendrás, y hace pues una promesa a él. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia haré esto. Esto me parece muy especial, porque parece que había una costumbre que cogían, dos personas iban a hacer un pacto, un contrato. Entonces habían ciertos animales, los partían a la mitad, los ponían así enfrente y había un espacio en la mitad de esos animales partidos. Y las dos personas que hacían el pacto, lo que hacían era que cruzaban por la mitad de los animales divididos, como diciendo: esto es un pacto muy serio, aquí incluso han muerto animales y están separados y nosotros pasamos por el centro. Era una forma como de la cultura de ese momento. Pero aquí el pacto que Dios hace con Abraham, Abraham no pasa con Dios. O sea, no es un pacto de Abraham con Dios. Dios es el que hizo el pacto. O sea, Dios fue el que dijo: yo voy a hacer esto. ¿Sí? No es un pacto de dos partes, porque nosotros fallamos. Abraham fallaría. ¿Cuántas veces no falló? Y ahí mismo se hubiera caído la promesa. Pero Dios hizo el pacto, o sea, de su parte. No era de las dos partes, porque nosotros no cumplimos. Entonces ahora traigamos eso a nuestro medio ahora. Nosotros, ¿qué cumplimos a Dios? Si realmente fallamos, o sea, por más que querramos hacer algo, así diga que voy a dar tanto y que lo voy a dar por tanto tiempo y todo eso, ¿cuánto fallamos? ¿Sí? Realmente lo que Dios nos da a nosotros es misericordia, es gracia. ¿Sí? Realmente lo que tenemos es por su amor, no porque nosotros lo merezcamos. ¿Sí? Entonces, realmente en la Biblia no se encuentra eso de pactos, así como que yo hago un pacto con él y Dios está obligado a darme. El pacto más bien que tenemos es que él hizo para nosotros. Por eso en la cena no dice: este es nuestro pacto. El Señor Jesús, cuando estableció la cena, no dijo: este es nuestro pacto. Dijo: esto es mi pacto. Porque nosotros realmente no podemos pactar nada con Dios porque fallaríamos. ¿Sí? Y si Dios tuviera que reclamarlo, lo del pacto que nosotros hagamos con él, lo del contrato, pues quedaríamos cortos y en deuda porque no tenemos nada para él. Entonces, otra vez es como obligar a Dios a que tiene que hacer algo para nosotros. Y no es así. Dios sí ama cuando damos de nuestro tiempo, de nuestras alabanzas, de nuestra vida, si podemos, de nuestras ofrendas. Lo ama y dice: ama al dador alegre. Pero no es que Él esté obligado a resarcirnos o multiplicarnos más. Él sí lo puede hacer, realmente lo puede hacer, y Dios ama al dador alegre, y alguien que es fiel en lo poco, Dios le otorga a veces de más, pero no es una contraprestación o una obligación de Dios. ¿Sí? Termino con esto, hermanas. Realmente vuelvo a lo que empezamos: escudriñar las escrituras. ¿Sí? Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Entonces, a nosotros mirar cómo estamos bíblicamente en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Yo las animo, hermanas, que sigan estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. No sé cuántas habrán leído la Biblia siquiera una vez en la vida, pero realmente un cristiano debería, como mínimo, haberse leído la Biblia una vez, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es la palabra de Dios y porque debemos conocerla. Sí, y derecho, pues, o sea, que no que usted dice: no, yo ya me la leí, claro, porque en los domingos, si usted coge un libro por ley, pues, un día uno, otro día otro, pero no, que haya ese sistema de estudiarla o leerla al menos de Génesis hasta Apocalipsis. Eso es importante, conocerla, para poder, así cuando alguien llega con otras cosas, usted dice: no, eso yo no lo leí, ve, yo me leí ese libro, o yo me leí ese capítulo, ve, yo no recuerdo haber leído eso. Entonces, por eso es importante, ¿sí? El ejemplo de los creyentes de Berea, ¿cierto? Que escudriñaban la escritura, aunque era el apóstol Pablo el que estaba predicando, pero dice que eran tan nobles que escudriñaban la escritura a ver si lo que decía el apóstol Pablo era así, ¿sí?
El Señor en Jesús entonces lo advirtió también en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. ¿Y cómo los identificamos? Pues sencillamente por estudiar la palabra de Dios. Y entonces cuando nos enseñan algo que no está conforme a la palabra de Dios, no, hermano, eso no está ahí. Hermanas, disculpas que se me extendió más de lo que pensaba, pero bueno, ahí les dejo la tarea por delante de seguir escudriñando y mirando y sí, cuando algo no está en la Biblia claramente, no, eso no está allí. Si son versículos sacados del texto, también tengan cuidado. Y ánimo, hermanas, sigan estudiando la palabra de Dios, que es lo más importante. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén, hermano. Muchas gracias. El Señor lo bendiga. Gracias. Amén. A ustedes, Muchas hermanas, gracias, Dios los guarde. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, mi hermanito Gregorio. Bueno, hermanitas, cualquier cosa, si alguna queda con alguna duda o alguna cosa, me puede escribir un correíto por ahí y alguna otra cosa lo mandamos más detalladamente. Amén. Amén, hermanito, que el Señor lo bendiga y Bueno. estuvo muy bien explicadito, hermanito, gracias. Como yo termino acá, entonces me salgo para no interrumpir la reunión de damas. Me imagino que ustedes tienen más cosas que hablar, entonces así no las molesto. Muchas gracias, hermano. Pero, Gracias, hermano Gregorio. Gracias, hermanito Que el Señor le Gregorio. bendiga. Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga. No sé si me permiten leer un versículo. Claro, sí, señora. Es en Proverbios, bueno, son dos. Proverbios 30, el 5 y el 6. Dice, toda palabra de Dios, Proverbios 30, 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y esta palabra, estos dos versículos, hace unos días, pues me dieron duro porque a veces entre nosotros decimos, Dios te dice, y cosas así, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado porque la palabra de Dios es limpia. Y nosotros podemos ser hallados mentirosos si le añadimos cosas a la palabra de Dios. Entonces solo pues una advertencia, no tengamos cuidado. Eso también está muy difundido, que el Señor te manda a decir, y mira que tal cosa, y resulta que parece cierto. Hace poco una hermana me dijo, ay, tal hermano de la asamblea me dijo tal y tal cosa, que lo que iba a hacer, que lo hiciera sin miedo, porque yo tenía mucho miedo para desarrollar algo, no sé. Pero que lo hiciera sin miedo porque el Señor estaba conmigo, no sé qué, y le empezó a decir cosas así. Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos ser hallados mentirosos, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Como decía el hermano, es que todo lo tenemos que pasar por el colador de la palabra y es la palabra que tenemos que conocer para que no seamos hallados mentirosos, ¿verdad? Gracias, Ana Cristina. Amén, Sí, hermana Cristina. a veces Amén, hermanita. hay un muro muy delgado en eso, ¿no? Y de pronto caemos en cosas que a veces de tanto oírlas terminamos repitiéndolas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos afuera, lo que vemos de afuera. Bueno, y pues gracias al Señor que el Señor nos sigue animando a seguir estudiando la palabra del Señor. De verdad que estamos personalmente muy contentas porque lo estamos haciendo así, libro por libro, y leyendo la Biblia en un año, hermanas. Es verdad que es un anhelo que tenemos. Yo sé que muchas de que sigamos haciéndolo así. O sea, a veces nos quedamos atrasaditas. Yo sé que a todas nos ha pasado por a veces cositas que, ¿cierto? Seguir estudiando, hay que seguir leyendo, no fallarle a la cita al Señor todos los días. Hermanita, les recuerdo que el próximo miércoles, perdón, no va a haber reunión de damas. Es el 8 de diciembre, no porque sea el 8, sino pues uno sabe que nos dispersamos un poquito por las fiestas.
Entonces aprovechemos para preparar nuestra reunión del 15, que están todas ya desde ya cordialmente invitadas. Les compartimos por el grupo el compañeras de oración. No sé si algo más se me queda. Compañeras de mosqueteras. Hermanita Claudia, yo había Olguita. mandado, buenas noches, hermanita, el Señor las bendiga. Amén. Yo había mandado un video, pero no, la mandé a su merced, al personal, y se lo mandé a la hermanita Melba, pero no para participar el 15 en la clausura. Claro, tranquila, que yo eso los bajo. El 12 me pongo en esa tarea entre 11 y 12 de diciembre para armar el programa. Así, señora, yo Entonces, quería esto, a ver si su merced me lo revisa y cualquier cosita pues me dice y yo lo vuelvo y lo acomodo. listo, Olguita, está bien. La hermana Ingrid también por ahí ya tiene uno listo que me quedó de enviármelo si no podía hoy, que me lo manda el domingo con Daniel, entonces quedo pendiente también de Ingrid. No, hay varias juiciositas ahí, qué bueno para que podamos tener una reunión bastante activa. Gracias, ¿Qué más? hermanita. La Talento gratitud, lo que gracias, hay. Olguita. Talento es lo que hay. Claudia, buenas noches. Hermanita Doris, Hermanita Claudia, quería preguntarle, ¿de hoy noche hay reunión? no, hermanita, no. Dentro de Ah, 15 días, si Dios quiere, y salimos a unos días de receso, volviendo, si el Señor lo permite, el 26 de enero, con la introducción del libro de Deuteronomio. Ayúdenos a orar para que el Señor nos muestre el siervo o la sierva que presente esa introducción. Entonces, ayúdenos con sus oraciones para que el Señor nos muestre quién va a ser esa persona que Él tenga dispuesta, ya lista para eso. Bueno, amadas, 8:20. Si alguna siente la libertad de seguir este tiempo en oración, bien pueda, con toda libertad. De todos modos, debemos darle gracias al Señor por la oportunidad que tuvimos de escuchar muchas aclaraciones en cuanto a cosas que llegan a nuestras asambleas, y pues la recomendación es seguir leyendo la palabra y debemos estar firmes en eso, seguir escudriñando para volvernos como nuestros oídos sensibles a detectar cuando llegue algo que no es correcto. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar y poder captar lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias porque en cada una de nosotras mora el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo. Gracias porque eso nos convierte en tus hijas tuyas. Gracias porque no fue por nuestro propio sacrificio o porque quisimos, sino fue por tu gracia, por la obra, porque el Espíritu Santo nos convenció. Y ahora, Señor, te damos gracias por esa obra tan grande. Y gracias porque Él, a partir de ese momento, mora en cada uno de nosotros. Y pues tendremos las luchas que tenemos a diario. Pero gracias porque somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Y también es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, a depender cada día más de ti, a sentir pasión de leer cada día tu palabra, para apropiarnos de ella también y poder vivir como ella nos enseña. Damos gracias por las necesidades que cada una de nosotros tienes, porque de igual tú eres propicio a cada uno. Te damos gracias también por la salud que nos has dado y pedimos por los que están en recuperación, para que tú sigas fortaleciendo y ayudándonos conforme tu voluntad. Pedimos por los hermanos líderes de las diferentes asambleas, por los ancianos, para que tú seas obrando grandemente en ellos, llenándoles de tu gracia, de tu sabiduría, para poder ayudarnos
a nosotros. Así también a cada una de nosotras, que cada día podamos fortalecernos más en ti. Podamos arraigarnos en tu palabra, Señor, y en la dependencia de ti. Ayúdanos, Padre, en esto. Y pues en tus manos nos encomendamos en el precioso nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. 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 Amén.